Buenas noches, hermanos. Qué increíble poder reunirnos aún por medios virtuales, poder estar juntos y estudiar la palabra de Dios juntos. Quisiera pedirles que me acompañen en una oración. Padre, damos muchas gracias por esta noche. Te damos gracias por la oportunidad de abrir tus escrituras y aprender de ellas. Padre, te pido que nos des sabiduría y que tengamos la habilidad de verte a ti en medio de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Padre, yo sé que en mí y en otros hay tentación de ser cínicos, hay tentación de pensar de lo que hoy estamos viviendo, eso va a ser nuestra realidad para el resto de nuestras vidas. Pero Dios, yo te ruego que podamos estar más convencidos que nunca de tu presencia, de tu amor por nosotros y por tu mano que nos guía en todo. Padre, te amamos y oramos eso en Jesús. Amén. Pues la semana pasada en nuestro estudio de Hechos capítulo 8 vimos la persecución por la cual la iglesia estaba pasando. Y encontramos un hombre, Saulo, que estaba tomando la responsabilidad de hacer sufrir la iglesia. Y aún vimos la muerte de Esteban a manos de los judíos, pero especialmente, o quien le estaba dando aprobación, era Saulo. Y en capítulo 9 encontramos ese mismo Saulo aún causando estragos para la iglesia. En versículo 1 dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Y vemos eso que todavía está pasando algo muy difícil para la iglesia. Y como hablamos la semana pasada, es muy fácil pensar de la realidad que está viviendo en ese momento. Esa va a ser nuestra realidad para el resto de nuestra vida. Pero es increíble ver que en el versículo 3 dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa empieza la conversión de Saulo a Pablo. Y Ananías va, le explica el camino, le explica cuánto va a tener que sufrir por Jesús. Y se convierte Saulo y llega a ser Pablo después de bautizarse. Empieza a predicar. Pero los hermanos, los cristianos tenían miedo de Saulo, no creían en su conversión. Y Bernabé lo llevó y aprobó su trabajo. Y vemos más adelante cuando está predicando que llega a haber un plan hasta para matar a Saulo. Entonces vemos en ese tiempo el perseguidor se convierte en proclamador y después se vuelve perseguido. Todo eso para mostrar el poder de Dios. Pero hoy, pensando en nuestra situación actual en el mundo, quería dedicar tiempo más adelante en el capítulo 9. Y vamos a estudiar hoy la vida de una mujer, Dorcas. Y encontramos su historia en el versículo 36. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esa se esmeraba a hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma
y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo a un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Entonces vemos aquí una situación muy interesante. Y esa historia ha sido inspiración para muchas personas. Y hay muchas lecciones ahí para nosotros. Dorcas vivía en Jope, una ciudad sobre el Mediterráneo. Y ese era un lugar donde había una iglesia cristiana. Entonces, vemos a esa mujer y la primera cosa que dice de ella es: había en Jope una discípula llamada Tabita. Ahora, esa es la única vez en toda la Biblia que la palabra discípulo está utilizado en lo femenino. Obviamente porque Tabita era una mujer. Entonces, vemos eso, una mujer discípula, un creyente, una cristiana, un seguidor de Cristo, pero un aprendiz. Pero también vemos de ahí, dice que ellas se esmeraban a hacer buenas obras, en ayudar a los pobres. Es interesante que Dorcas no es tan conocida por ser levantado de la muerte, sino por haber hecho buenas obras. Entonces, vemos que Dios desea que cada discípulo tenga un ministerio para los demás. Ella no solamente decía que era cristiana, ella mostraba su amor a las viudas. Las viudas en la Biblia eran las mujeres más vulnerables, eran personas que habían perdido todo su estatus, eran personas que no tenían quien las cuidaba, pero Dorcas las amó y cuidó de ellas. Y me pongo a pensar, cuando llega Pedro y ve que Dorcas está muerta, encuentra todas las viudas, todas las mujeres a las cuales ella había dedicado su vida, llorando por ella. Es importante entender que nosotros estamos alrededor de personas vulnerables. Y es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo encontrar un ministerio con ellos. Debemos preguntarnos hoy, en la vida de quiénes estamos haciendo una diferencia. En la vida de quienes estamos entregando nuestra vida para hacer algo diferente de ellos.
También me encanta lo que dice en versículo 42. Una vez que Dorcas es levantado de la muerte, dice versículo 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Sabes, es algo impresionante. Aún en el momento más difícil, no hay nada más difícil que la muerte. Dios dice que no se ha terminado con Tabita, no había terminado con su vida, no había terminado de utilizarla. Y la levanta. Yo creo que es importante entender que no importa lo que está pasando, no importa las políticas del país en el cual vivimos, no importa las situaciones personales de las luchas, no importa qué tan difícil está la situación por la coronavirus, no importa lo que está pasando en la vida, Dios está presente y Dios puede cambiar radicalmente nuestra situación para mostrar su gloria. Versículo 42 nos enseña que no se trataba de Dorcas, sino se trataba de que Dios mismo fuera conocido. Y muchas personas creyeron en Jesús porque habían escuchado lo que había pasado con Dorcas. Eso es nuestro deseo como iglesia, que por las cosas que nosotros hacemos, por las situaciones en las cuales nosotros ayudamos, Cristo puede ser conocido. Y por eso también quería compartir Isaías 58. Esa en realidad es una de mis escrituras preferidas. Empezando en el versículo 6. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si deseches el yugo de la opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dediques a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agoten. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos del antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llames el sábado delicia y el día santo del Señor honrable, si te abstienes de profanarlo y lo honres no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te hará cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Sabes, la Biblia dice que si tú y yo nos dedicamos a pelear en contra de las injusticias, si nos dedicamos nuestra vida a ayudar el que es más vulnerable, si dedicamos nuestras vidas a buscar la justicia y hacer lo que agrada al Señor, uno dice que nuestra luz va a ir por delante, va a
de ser enfrente de nosotros y mucha gente va a poder ver a Cristo en nosotros. Pero también dice que Dios mismo nos va a venir atrás. Él va adelante y atrás de nosotros. Él va a cuidar de nuestra frente y de nuestra espalda. ¿Sabes? Pase lo que pase en el mundo, nosotros no lo podemos controlar. Pero si estamos haciendo lo que agrada al Señor, Él tiene nuestra espalda. Él nos cuida la espalda. Él quiere ser un hombre grande de su iglesia. Él quiere que sus hijos sean reconocidos, no por lo grande que somos nosotros, sino por lo grande que Él es. Y si nosotros trabajamos con todo nuestro corazón para que esa sea la verdad, vamos a poder ver nuestras vidas de la misma manera que vieron los hermanos en Hechos. Me encanta lo que dice en Hechos 9. En versículo 31 dice: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo el número fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dice que la iglesia disfrutaba paz porque vivían en temor. Nosotros tenemos que vivir no temerosos por lo que está pasando, sino con temor al Señor. Con un temor sano de Dios que nos guía, que nos enseña. Y tenemos la esperanza de vivir en paz. Hoy día, hermanos, hay muchas personas que necesitan paz en su vida. Recibimos muchas llamadas, muchos textos, mensajes de Facebook con las personas muy preocupadas por lo que está pasando, por la economía, por las enfermedades, por la política. Hay mucha inseguridad. Pero como iglesia de Cristo tenemos la oportunidad de vivir en temor del Señor y así vivir disfrutando de la paz que Él nos da. Yo estoy convencido, si tú y yo, como Dorcas, encontramos nuestro ministerio, nos dedicamos nuestra vida a buscar la justicia para los que no lo tienen por sí mismos, Dios nos guarda la espalda. Y como iglesia vamos a poder vivir en paz. Vamos a poder gozar de las bendiciones que Dios nos da. Hermanos, los amo. Espero que Dios los bendiga. Espero que ese mensaje los anima. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de entrar en tu Biblia un rato y aprender, aunque sea un poquito de ella. Padre, por favor, estés con nuestra iglesia, estés con nuestra ciudad, estés con nuestro estado. Padre, estés con todos los médicos y profesionales que están tratando a contener el virus Padre. Yo te pido que les des sabiduría, que los mantengas sanos, Padre, que pronto esa situación puede ser solamente una memoria. Te amamos, pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.